Tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Retablo poético a la Semana Santa. De todos es bien conocido que las tertulias siempre aprovechan esa época del año para dedicarlo, pues por ejemplo, como pasa en Navidad, a la Navidad, en primavera a la primavera, y en Semana Santa lo que toca es pues hablar de Semana Santa. Y siempre suele ser el último jueves, viernes de mes, pero este año como el último jueves y viernes es jueves y viernes santo, lo anticipan unos días en el tiempo. Así que este jueves, día 14, a las 8:30, en el Centro Cultural tenemos una nueva tertulia en tierras de Isabel la Católica. ¿Y quién mejor que Alfonso Hernández, que es uno de los tres coordinadores, para que nos cuente las expectativas que se han creado en torno a esta tertulia? Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Expectativas que tenéis de cara al día 14, próximo jueves, 8:30, Centro Cultural? Pues fíjate, retablo poético a la Semana Santa. Como tú bien dices, estamos ya inmersos en la Semana Santa, escuchamos ya los ensayos de todas las cofradías, de las bandas, del movimiento que hay los jueves de pasión, y cómo no, pues hemos adelantado este retablo poético de la Semana Santa para ir entrando un poco en calor ya de este marzo airoso que nos saca abril. Ya veremos cómo si mayo también viene airoso o no viene, ¿no? Y además, pues bueno, que es el principio de una primavera, que la Semana Santa siempre es esa luna llena que nos llena de fuerza y de ilusión con la primavera. Pues vamos a hacerlo con las semanas. Y yo me pregunto, Alfonso, ¿qué se puede decir de la Semana Santa que no se haya dicho ya? ¿O hay todavía hilo para ir tirando de la Semana Santa? Hay hilo, pero mucho hilo. Fíjate que llevamos 2000 años, más de 2000 años haciendo la Semana Santa. Y la Semana Santa nuestra, la que nos representa de una forma determinada, ¿no? Es decir, esa semana de Medina del Campo, con esas cofradías penitenciales, con esa tradición que somos pioneros en antigüedad, en sentimiento, en emociones, y eso se está transmitiendo día a día de una forma determinada. Y fíjate que hay una cosa curiosísima, la cantidad de gente joven que se está incorporando a las cofradías. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir algo que estamos en un momento, yo diría, histórico, por muchas razones, porque estamos asistiendo a, y lo hemos comentado muchas veces aquí, a una eclosión tremenda de la sociedad, de la humanidad, y entonces está resurgiendo un sentimiento, una emoción, una implicación de una gente joven que evidentemente lo ve como nosotros lo veíamos de distinta forma, ¿no? Nosotros lo veíamos de otra forma distinta. ¿Por qué? Pues porque no había esa comunicación que hoy tenemos, porque teníamos un recogimiento, porque no teníamos la inmediatez con la que se vive hoy, y sin embargo hay una incorporación tremenda a algo que realmente, es decir, el sentimiento de ese patrimonio, de esos artífices que hicieron esas tallas maravillosas, ¿qué imaginación no tendrían para transmitir esa emoción en una talla o en un retablo? Evidentemente, antes la gente no leía, no sabía leer ni escribir. ¿Y cómo se transmitía? Con emociones, con esos retablos, con una expresión, con dibujos vino después, pero esos imagineros tienen un valor tremendo. Siguen, después de 2000 años, transmitiendo emoción, y se nos llenan las calles cuando se pasean y cuando sacamos todas esas esculturas y esos pasos maravillosos, y eso transmiten emociones, sentimiento, o sea, se te agudiza unas emociones que si no vies esas imágenes no las llegas a comprender. Es decir, esas lágrimas, esas llagas, ese corazón sangrante, esa cruz crucificada. Fíjate, además son los títulos, y esos son tanto los imagineros como los poetas. Fíjate, humillado ante el Cristo yacente, en tus manos encomiendo mi espíritu, plegaria a Jesús crucificado, ¿dónde estás que no te siento? Delante de la cruz y Cristo del gran poder, Cristo de la buena muerte. Fíjate qué títulos donde los poetas han ido transmitiendo, escribiendo
eso que hoy se transmite en la Semana Santa, ¿no? Y ahí está, es decir, todo eso es un cúmulo de cosas que eso se va, bueno, pues muchos de los 14 o 15 tertulianos que van a recitar, muchas cosas son de la cosecha propia y otras pues de todos los que han escrito en nuestra Semana Santa, ¿no? Con esas imágenes tan maravillosas que tenemos. Eso es lo que tenemos que transmitir, es decir, vivir el momento que estamos viviendo en esta eclosión de este siglo, como esa es inmediatez, bueno, pues vamos a vivir la Semana Santa con algo que nos han dejado nuestros antepasados, con esa emoción, con ese sentimiento, con ese sufrimiento, con esa lucha, con ese desgarro, con ese patrimonio, que todo es nuestro, que no es lo mismo, evidentemente, nuestra Semana Santa, aunque sean imágenes distintas en Andalucía, que es en Castilla, pero lo tenemos en todos los pueblos. Estamos hablando de la Semana Santa, retablo poético, jueves 14 de marzo a las 8:30. Es una de las tertulias posiblemente pues, que más sentimiento no se puede poner cuando hablamos de la Semana Santa. No te quepa la menor duda, es decir, de los que vamos a recitar, el sentimiento está puesto ahí de una forma determinada y además nos va a acompañar nuestro querido Pablo, va a poner su voz, como no podía ser de otra forma, y entonces evidentemente va a arrancar, bueno, pues con una saeta, que ya sé que en esta tierra la saeta no canta, pero sí se han cantado algunas en las procesiones. La saeta es un poema recitado con un sentimiento que rasga el ambiente, el corazón, y nos va a acompañar. También nos va a hacer, como no podía ser de otra forma, unos tientos, el Padre Nuestro, con unos tientos maravillosos, con esa voz que él transmite de una forma determinada, y va a terminar con los campanilleros. Otra de las fórmulas de TV, es decir, bueno, es aderezar toda esta emoción, todo este sentimiento con los tertulianos, que cada uno va a ir desarrollando todo eso, e ir transmitiendo pues lo que transmite la Semana Santa, ¿no? Que es el preludio de una primavera en el cual nos obliga de una forma determinada pues a reverdecer, a motivarnos de que vamos a brotar en ideas, vamos a brotar en sentimientos, vamos a renacer un poco, puesto que la tierra en invierno está dormida y está totalmente invernada, hay que revivirlo. Alfonso, acabas de mencionar la saeta, y la zona en que nos encontramos nosotros parece ser que no es un lugar donde suele haber muchas personas que se dediquen a cantar, que vienen más de la parte de Andalucía, pero yo creo que podemos coger de otras cosas las cosas buenas y positivas, y en este caso, ¿por qué no? Si la saeta puede hacer mejor nuestra Semana Santa, si puede hacer mejor las tertulias, pues vamos a aprovecharnos. Es decir, no, la saeta como no es nuestra, que es de Andalucía, no queremos, hombre, estirarte piedras contra tu tejado, ¿no? Fíjate, si llevamos 2000 años, o más de 2000 años, celebrando la Semana Santa, porque Jesucristo dio la vida por todos nosotros, ese sentimiento cada uno lo vive de una forma determinada. Las emociones y los sentimientos cada uno lo expresa de una forma. Y esa es la libertad del individuo, ¿no? Donde hemos perdido las humanidades, donde realmente esto es triste, ¿no? Donde muchas veces nos encontramos en cosas que como vivimos tan rápido olvidamos lo que hace 10 minutos ha pasado. Y no te digo nada si ayer nevó o antes de ayer llovió o hizo aire, ¿no? Esa inmediatez es tan superficial, y esto perdura en el tiempo. Pero perdura en el tiempo porque tiene emociones, porque tiene sentimientos, porque tiene crudeza, porque está dentro de uno. Nosotros, como tú dices, lo vivimos. Aquí no vivimos esa saeta o vemos esa emoción, lo viene en Andalucía. Pero es que Andalucía también es nuestro sentimiento. Es decir, es que no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, pues no sé, las procesiones que se tienen en Zamora, con Medina de Río Seco, con Valladolid, pero son sentimientos del pueblo. Ese sentimiento del pueblo es el que hoy se tiene que transmitir de una forma muy especial. Estamos con una crudeza tremenda, nos olvidamos rápidamente de lo que hemos vivido. Las redes sociales, los medios de comunicación informáis constantemente y pasamos de una a la otra, cuando realmente tenemos que reflexionar un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, ¿por qué esa inmediatez? Porque vivimos muy rápido, porque la sociedad no es la misma que hace 50, 60 o 2000 años. La familia era otra forma distinta. Antes se vivía con un recogimiento, antes se vivía pues, todo el amor a la familia, el abuelo, el padre, era
Hoy no, hoy la familia, el padre y la madre están trabajando, los hijos hoy ya tienen otra viveza distinta, el abuelo va a lo mejor a recoger a los niños al colegio, a ayudarles, es decir, la estructura familiar ha cambiado, pero las emociones y los sentimientos están dentro, hay que expresarles. Lo que pasa es que, claro, hoy como nos lo expresa la política, pues claro, la política enseguida unos y otros, y eso nos hace olvidar lo demás, ¿no? Te estaba escuchando atentamente, Alfonso, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque yo recuerdo, pues hace 40 años, ¿no? Que no hace tanto. Que para la historia de la humanidad, pues hace 40 años es un segundo, ¿no? Yo recuerdo que la discoteca, pues cuando cuando comenzaba la procesión, llegaban, se bajaban las persianas y los que estábamos dentro, nos decían, venga, la música bajita, que no salga afuera lo que está pasando aquí dentro, ¿no? Había como que, no esconderse, ¿no? Pero de alguna forma había que tener un respeto, decir, vamos a ver, está pasando Cristo, la Virgen por las puertas, y nosotros estamos aquí con el jolgorio cuando están ellos recreando pues, una muerte, ¿no? Pero fíjate, pero aquí está la sociedad en la que vivimos, es decir, los bares se cerraban, se apagaba la luz, los bares, las discotecas, lo que había porque pasaba la procesión, y había ese silencio, ¿no? Y esa era una especie de acompañamiento. Nuestra Castilla, sin embargo, tú llegas en Andalucía, y sin embargo la gente que vive en la calle es partícipe de los establecimientos, de los bares, de todo este tipo, porque se vive de otra forma distinta. Es decir, esa es la... Pero el sentimiento está ahí dentro. Es decir, nosotros lo podemos mostrar con ese silencio que pasaba la procesión en una Andalucía con un cante, con un brindis, con una plegaria. Es decir, es el mismo respeto que se tenía de una forma o de otra, pero claro, eso está en el sentimiento del ser humano que lo llevamos dentro. Es decir, no es lo mismo ver, pues qué te voy a decir, pues los toros en nuestra tierra que verles en Sevilla, por ejemplo, o en Ronda. Claro, yo he visto una corrida en Ronda y he visto otra en Sevilla, y he visto aquí, pero es distinto. Entonces, este sentimiento, ese patrimonio, todo eso que llevamos dentro, hay que expresarlo. Y hay que expresarlo en momentos determinados, porque como vivimos con esa inmediatez, yo creo que es el momento de reflexionar, que no es la Semana Santa nuestra, que es nuestro patrimonio, que es nuestro amor, nuestro sentimiento, pero es que es la primavera, que es que no llega en cualquier fecha, que la primavera es un renacer. La primavera es el brote de emociones, el brote de participación, el brote donde va a venir la buena o la mala cosecha. El brote de la primavera es cuando ves las flores, cuando ves el campo, cuando ves la luz, cuando ves el cielo. Por eso llegó la primavera y llegó la Semana Santa en esas fechas determinadas. ¿Se va a hablar de las tertulias del viernes de no comer carne, o no, el Viernes Santo, el viernes de Cuaresma, no se va a hablar ahí de ese tema? Claro, tú fíjate que antes estábamos, era la bula, si tú pagabas podías comer carne, vamos a ver, es que todo eso... Un matiz, perdóname, porque tenemos un amigo en común, además, que forma parte de las tertulias, como es José María Lara, que en su casa que tiene en La Zarza, pues tienen un museo, y en ese museo yo he visto ahí precisamente las tarjetitas con lo que tú podías comer carne el jueves. La bula, sí. Era la bula. La bula, ahí está recogida. Sí, además no está recogida en un apartado donde está la escuela, que es la escuela, que es otra forma determinada en ese museo maravilloso, en el cual, bueno, pues nos muestra un poco pues, el antes y el después, que se ponen las cosas de moda, pero si la historia de la vida está tan sencilla, es decir, evolucionamos de una forma determinada bestialmente, pero no nos damos cuenta de que antiguamente íbamos a la escuela con el plumier, cuando éramos dirigentes de una empresa o tal, llevábamos una cartera, y entonces era lo que había de moda. Hoy llevamos una mochila. Qué curioso, una mochila. Pero es que no nos damos cuenta que hace 20 años la famosa mochila que hizo explotar, era una mochila. Y hoy van todos ejecutivos, los que van a trabajar, los que van al colegio, vamos con la mochila. La moda, es decir, se impone de una forma determinada. Aquellas tragedias que en las torres, en el Bataclan, en tal, nos condicionaron de una forma determinada. Son tragedias que eso el sentimiento humano las tiene que ir interiorizando para
para desarrollar emociones y sentimientos y compartir con la familia. Los tiempos están cambiando a una velocidad bestial, tremenda, tremenda, pero tenemos una serie de valores que, como se ha perdido la humanidad y humanidades que ya no se dan en los colegios, pues entonces estamos con la inmediatez, y eso es lo que no puede ser, ¿eh? Es decir, hay que profundizar en esas emociones, el por qué sufrimos, el por qué luchamos, el por qué amamos, el por qué enfermamos, el por qué compartimos. Es decir, está montado, las instituciones están para ayudar al ciudadano, no para ayudarse ellos. Estabas comentando hace un instante, Alfonso, que tal día como hoy, hace 20 años, el tema de las mochilas, los atentados de Atocha del 11 de marzo, y fíjate, ¿no? Porque es curioso, porque antes comentaba que hace 40 años pasaban los pasos por la discoteca, bajaba la persiana, y hace 20 años, un día como hoy, a estas horas, no había televisión, ni había prácticamente nada, porque todo giraba en torno a lo que estaba aconteciendo. Se pararon todos los programas de televisión, se paró el país, Alfonso. Es que fue terrible, ¿no? 20 años que no nos damos cuenta, porque vivimos a una velocidad tremenda, de que aquello fue, pues claro, ¿quién podía pensar en todas aquellas cosas, no? Es decir, hace 20 años no teníamos las redes que tenemos hoy, hace 20 años no teníamos la información en la investigación que hoy hay, hace 20 años pues nadie daba, porque en aquella época que si ETA, que si tal, nadie pensaba de que unos tipos malnacidos podían hacer la masacre que estaban haciendo, ¿no? Es decir, eso es lo que nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer ver un poco de que a través de las tragedias el mundo se humaniza, a través de la tragedia el mundo se sensibiliza de una forma determinada, y es terrible recordar el esfuerzo que hizo tanta gente en aquellos momentos, aquellas familias. Recuerdo, y además hace muy pocos días hemos terminado la semana de cine, y había uno de los cortos precisamente que hacía referencia a esas horas trágicas, ¿no? Porque nos quedamos pues atónicos, esa tragedia tan tremenda, tan cerca, porque nos estamos acostumbrando de que todo está, sí, ocurren accidentes, ha muerto, ha habido un accidente, ha habido tal, pero cuando lo ves tan de cerca es algo tremendo, ¿no? Eso es lo que nos tiene que hacer pensar de que si la tragedia de Cristo que murió por nosotros hace más de 2000 años lo estamos haciendo y somos capaces de vivirla con emoción y con sentimiento, estas tragedias nos tienen que hacer pensar. Es decir, olvidémonos un poco de la política. Alfonso, ¿hemos aprendido algo en estos 20 años de esta tragedia? Nada. No hemos aprendido nada porque seguimos si parimos y partimos desde las emociones de los que nos gestionan. ¿Quién nos gestiona? La política. La política va a existir siempre, antes o después, la política nos va a llegar siempre, pero la política es gestión y servicio al ciudadano, no enfrentamiento entre ellos, y eso es lo que nos hace desviar todos esos sentimientos. Eso fue una tragedia, que no teníamos la información que hoy hay, no teníamos todo lo que está ocurriendo, y de repente esa tragedia nos hizo cambiar de una forma tremenda, como las Torres Gemelas. Es decir, por eso hacía alusión a la mochila, la famosa mochila que estaban en los trenes, que después se destruyeron. Es decir, pero se ha puesto ahí, y antes ibas, a poco tiempo después veías una mochila y salías corriendo, y hoy la llevamos colgada en los hombros. Y antes viajábamos y no había, cuando llegabas, pues no sé, yo no te digo nada si vas a Estados Unidos, es decir, a partir de la eclosión de las Torres Gemelas, los controles que hay para entrar en un avión, o en París con lo del Bataclan. Es decir, las grandes tragedias nos hacen tener que pensar de que la vida es sufrimiento, es desgarro, la vida es emoción, la vida es lucha. Por eso las instituciones han nacido para gestionar todo esto, y las universidades para transmitir emociones y humanidades y sentimientos. Es que hoy los críos nuestros no tienen nada que ver con la época cuando nosotros éramos críos. Es decir, antes, que niño, sal, que estamos hablando. Oye, que está hablando tu padre o está hablando tu abuelo. Es decir,
la información nos llegaba, pues no te digo nada, de 150 días después, porque había que tener el niño tapadito en la cuna para que... Hoy el niño respira por todos los poros, hoy está comunicado. La prueba la tenemos de que hay mujeres jóvenes en todos los estamentos. ¿Por qué? Porque se vibra de una forma... Pero yo creo, estoy de acuerdo contigo casi al 100%, casi, porque una parte, yo creo que los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día, son más inteligentes, pero son menos listos. Lo que te da la vida, eso no es... eso se aprende de otra forma, no se aprende con las letras, ni se aprende, eso se aprende a lo mejor en la calle, sí. Se aprende con los amigos, en el contacto. Y ahora, como no estás en la calle y como no estás con los amigos, que estás con los amigos virtuales, pues esa viveza que te da la vida, saber desenvolverte, pues como que se ha perdido un poco, ¿no? Serán más inteligentes, que tampoco a lo mejor es verdad que sean más inteligentes, pero listos menos listos. Tienes toda la razón, pero son tiempos que han cambiado. Han cambiado de muchas formas. Ahora, claro, los que tenemos una cierta edad acumulamos experiencias, vivencias, sufrimientos, de unas vivencias que hemos tenido durante un tiempo determinado y lo podemos expresar pues, gracias pues, a la televisión y a estos medios y a los televidentes que nos están escuchando, ¿no? Bien, pero es que la juventud de hoy no tiene nada que ver con la que teníamos. Hoy tienen herramientas suficientes para transmitir de una forma determinada, ¿eh? Y eso es bueno y eso es malo. Es una herramienta. Pero claro, no les da tiempo a reflexionar de esa forma. Por eso están más informados, más preparados que podemos estar nosotros en aquella época. Pero nosotros mantenemos ese sentimiento, mantenemos esa emoción, volvemos a lo mismo. Si esos retablos que tenemos en las iglesias era el panel que describía lo que se vivía en aquella época. Hoy te lo hacen las redes sociales y lo tienes, lo bueno y lo malo. Lo malo es que hay que enseñar a la juventud que hay que saber discernir muy bien cuándo está la noticia, cuándo es lo bueno, cuándo es malo, cuándo es mentira, cuándo es verdad, y además como nos engañan con esos palabrejos ingleses, que me parece muy bien que hay que saberlo, pero tenemos un castellano divino, y sin embargo metemos palabras que nos hacen desviar la realidad. Es decir, hoy hay más información, hoy hay más formación, lo que pasa es que hoy se vive mucho más deprisa que vivíamos antes. El otro día, ya que hablas de las palabras en inglés, estuve viendo unos audios que estaban transcritos de lo que es el VAR. El VAR cuando habla con el árbitro. Están hablando los dos y prácticamente la mitad de las cosas es en inglés. Claro. Entre los dos árbitros de fútbol, el que está en el VAR y el que está en el campo, los dos pásame cosas en inglés, pero... Pues ahí estamos, el VAR. Vamos a ver, el VAR con B es el que tenemos en los pueblos y que no nos los quiten nunca. Y es ir al VAR y hacer transmitir y comentar. El otro VAR con V es el que nos han impuesto. ¿Para qué? Bueno, pues que si ha sido gol o no ha sido gol, si ha traspasado la raya o no ha traspasado la raya, si ha metido el codo o no ha metido el codo. Es decir, son las tecnologías nuevas que nos han... y eso crea discusión, y eso crea polémica, por las herramientas que tiene. Pasa que sabes que es una herramienta y que deciden unos señores que están ahí. Pero es que está cambiado hasta el fútbol. El fútbol también, pero es que esa es la realidad del mundo. Es decir, por eso, como vivimos a esta velocidad tan inmensa, con esa inteligencia artificial, que Dios nos libre, pero que esas potencias a mí me hace que temblar, que nos puedan manejar, porque ¿quién va a saber cuándo es verdad y cuándo es mentira? Fíjate, eso es terrible. Lo importante que es la Semana Santa que hemos comenzado hablando. Semana Santa estamos hablando del VAR y estamos hablando del fútbol. Alfonso, fíjate, es otro retablo. Sí, es grande, es otro retablo. Sí, es grande la Semana Santa. Bueno, pues el jueves a partir de las 8:30. Más o menos duración 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Como siempre es 1 hora. Más de 1 hora no debemos. Todo lo que se dice más de 1 hora es paja. Y hay que ir, porque vivimos en esa inmediatez. Es un retablo poético, pero hay que transmitirlo con fuerza en esa hora determinada. Es la única manera de llegar. Yo recuerdo que Alfonso Hernández, Mariano García Pásaro, José María Lara y un montón de amigos más, bueno, pues lleváis a cabo un retablo poético que eran Los Caballeros, creo que es recordar. Los Caballeros, efectivamente. Los Caballeros. ¿Y ya no ha vuelto eso desde la pandemia o antes de la pandemia? Pues de la pandemia nos han llevado a muchos caballeros pues a tener un recuerdo de ellos, que nos han abandonado. Y bueno, como dice José María Lara, vamos acumulando años, nos da miedo un poco la vida, y entonces, bueno, pues retomar un poco eso nos está costando muchísimo, pues porque quedamos 3 o 4 tenores, no quedamos nada más. Pero bueno, seguimos ahí al pie, estos 27 años al pie del cañón, tanto José María como Mariano
y un servidor de ustedes, pues intentar revivir emociones y sentimientos que llevamos dentro y mientras podamos transmitirlo a través de los medios de comunicación como vosotros y que nos estéis escuchando y tengamos esos resultados. ¿Sería imposible, Alfonso, un día recuperar a todos esos, los que en este momento, bueno, pues todavía viven entre nosotros, ¿no? Y llevar a cabo aquellas... bueno, pues aquel retablo poético? Yo recuerdo que hará como unos 10 o 12 años, yo lo estuve grabando en Nava del Rey, que estaba completamente abarrotado, lo que era el centro cultural. Es que estaba lleno de navarreses y de gente de otros pueblos que fueron a ver el retablo, con Nemesio Pariente, bueno, en fin, no quiero nombrar a todos porque se va a dejar alguien en el camino. Vamos a dejar alguno. La verdad era transmitir las emociones, pero fíjate que todo eso se transmite, o sea, yo creo que es importante, porque las caras, el transmitir esos sentimientos, esas emociones, es decir, no nos damos cuenta de la Semana Santa cuando pasa el Nazareno por las calles, es decir, y que los cofrades van con su capuchón y que nos ven a través de un agujerito en ese capuchón, no nos damos cuenta la cara de los que estamos viendo pasar la procesión. Ese momento que estás viendo, pues, o la Virgen, o el crucificado, o ese paso que te está transmitiendo todo eso, eso es algo importante. Pero fíjate tú que el cofrade va con el capuchón y nos ve a través de unos ojitos determinados. ¿Cómo nos verán? Porque nosotros les vemos ese sufrimiento que llevan, ese ensayo que llevan. Por eso, es decir, las cofradías que nacieron para ayudar, lo que hoy son ONGs, eran las cofradías que antes se institucionaron para ayudar a la sociedad, para compartir las necesidades, las angustias, los problemas, los alimentos. Ahí nacieron. Entonces, que las cofradías no tienen una misión solo en Semana Santa, sino que la tienen durante todo el año, y esa juventud que se incorpora, que hay que seguirla transmitiendo, de que son una necesidad para la sociedad, como están las instituciones, para ayudar a los demás. Y esperemos que ese retablo nos dure durante bastante tiempo. Pues decía Carlos Gardel que en 20 años no es nada, y es verdad, es un suspiro en lo que es la historia de la humanidad. Si ustedes quieren pasar un buen rato, porque yo siempre lo digo a través de Alfonso, les invito a que vayan a las tertulias, porque todas merecen la pena. Cada una tiene algún matiz, ¿no?, que alguien puede extraer y le puede gustar, pero esta va a ser especial. Van a contar con la presencia de Pablo, conocido popularmente como Lucas Lechuga. Va a estar ahí amenizando, aderezando esta tertulia con la poesía de todos los componentes que van todas las semanas. Y yo sé, Alfonso, que no te puedes marchar de aquí sin que nos recites algo. Bueno, lo haremos ahora. Pero fíjate, esa entrada de Pablo, siempre de esos retablos, Mariano hace la introducción metiendo unos poemas determinados para darle pie a ello, que era lo que esas vivencias que hemos hecho en montones de nuestra geografía, y ahí lo vamos a tener concretamente pues este jueves a las 8:30. Bueno, pues te voy a recitar un poema de mi amigo Torices, que ha hecho 7 poemas que les vamos a recitar, 7 sonetos que llama de las 7 palabras. Yo voy a recitaros un lamento, así le titula, Consumatum es. Nos dejaste la cruz y tú te has ido a sembrar de gorriones las praderas, a migar con tu voz las primaveras del aire que nos diste redimido. Pero hoy el aire sigue malherido, golpea con furor a las pateras, empuja los cañones sin frontera, y el sueño del ciprés está perdido. Vuelve pronto, Señor, de madrugada, si no quieres que el grito de la espada haga sangrar el vuelo de la rosa. Que el cielo de tu cielo nieve hogazas, sin banderas, sin patrias y sin razas, para que viva en paz la mariposa. ¿Se puede terminar mejor, señores, este ratito que hemos conversado con Alfonso, con este soneto? Recuerden, tertulias literarias este jueves día 14, no se despisten, 8:30, Centro Cultural Integrado, retablo poético a la Semana Santa. Alfonso, gracias, y yo me imagino que va a ser todo un espectáculo y un éxito, y va a estar
pues asegurado que el público se lo pase bien y se diviertan los amigos. Y te espero el próximo mes, para que me cuentes, que ya hablaremos sobre qué. La primavera. La primavera. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y feliz Semana Santa y feliz primavera.